¿Están en clases? Hola. Sí, doctora, buenos días. Sí, doctora. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Buen día. doctora. Buen día, doctora. Buen día. Vamos. ¿Se ve las imágenes? ¿Está presentando las diapositivas? Aún no, doctora, no se ve nada. Bien. El día de hoy vamos a ver el tema de otros bacilos gram negativos. Nosotros habíamos visto lo que son las enterobacterias, que son bacilos gram negativos, ¿verdad? ¿Qué características tienen los bacilos gram negativos, si recordamos un poquito? O las enterobacterias. Campero, las enterobacterias era de la familia Enterobacteriaceae. Muy bien. Su hábitat natural era en los intestinos Perfecto. y los clasificábamos en dos, que era enterobacterias oportunistas y enterobacterias patógenas. Muy bien. Las características. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los géneros y especies que conforman este grupo de las enterobacterias para estar dentro de las enterobacterias y no así desmarcarlos, como es el caso, por ejemplo, de Pseudomonas, Vibrio cholera, que también son bacilos gram negativos, ¿no es cierto? Y son intestinales, producen infecciones a nivel del tracto intestinal. Y en ese caso vamos a ver también Campylobacter, que también comparte ciertas características, y una de ellas que son bacilos también gram negativos y de que también tienen como hábitat el tracto gastrointestinal. La pregunta es, entonces, ¿cuáles son las características que debe cumplir una bacteria para estar dentro de este grupo de las enterobacterias? Una de las características que diferenciaba a las demás, aparte de ser bacilos gram negativos, es que fermentaban hidratos de carbono, Muy bien, reducen fermentan hidratos de carbono.
Muy bien. Sí. Reduce el nitrato a nitrito. Reducen nitratos a nitritos. Muy bien. Y son anaerobias facultativas con catalasa positiva y No, oxidasa negativa. anaerobias, algunas pueden ser aerobias, anaerobias facultativas, microaerófilas, pero esas no son características que cumplen todas las bacterias para entrar a este grupo de las enterobacterias. Ahí se está compartiendo, perdón. ¿Se está compartiendo las diapositivas? Todavía, doctora. No, sigo Doctora. sin ver nada. Ya, perfecto. Continuamos entonces repasando. A ver, ya lo dijo, son bacilos gram negativos, reducen nitratos a nitritos. ¿Qué más dijo, Fabiola? Fabiola, ¿no? Campero. Fermentan. Sí, doctora. Fermentan hidratos de carbono. Fermentadoras de los hidratos de carbono, muy bien. Son catalasa positiva y oxidasa negativa. Muy bien, catalasa positiva, oxidasa negativa. Esas son las características más importantes que deben cumplir las bacterias para estar dentro de este grupo, que son las enterobacterias, ¿verdad? Bien. Ahora ya sí se está presentando las diapositivas, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo? Sí. Ahora sí. Cualquier cosa, si a veces no pasa las diapositivas, me quedo en la primera, pero me avisan ya. Bien, entonces con ese preámbulo vamos a ver el por qué hay otros bacilos gram negativos que no se los coloca dentro de el grupo de los de la familia Enterobacteriaceae o la familia de las enterobacterias. Ya vimos lo que son las pseudomonas, que también son bacilos gram negativos entéricos. Hemos visto también las Gardnerella vaginalis también, que es un bacilo gram negativo, obviamente que no es intestinal. Y también hemos visto a Vibrio cólera, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la familia Enterobacteriaceae, que también son bacilos gram negativos y que tienen como hábitat el tracto gastrointestinal. Sí, aquí recordamos un poquito lo que es la anatomía. Aquí tenemos el tracto gastrointestinal. Empieza desde la mucosa bucal, ¿no es cierto? Faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, recto y el ano por donde salen las heces fecales, ¿no es cierto? Bien. El género Campylobacter, sí, está dentro de lo que es la familia Campylobacteriaceae. Existen muchas especies, perdón, las literaturas indican que existen más de 27 especies y con más o menos unas 8 subespecies. Ahí por mencionar algunas, tenemos la más importante desde el punto de vista bioclínico, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter fetus, Campylobacter laris, Campylobacter upsaliensis y Helicobacter pylori. Estas tres primeras son las más comunes de poder encontrar dentro de lo que es el laboratorio en las muestras que nos llegan de pacientes con sintomatología y un diagnóstico clínico que lo realiza el médico mediante la anamnesis para que nosotros en el laboratorio podamos identificar a cuál de ellos es el agente causal de la campylobacteriosis. Bien, dentro del
del estudio bioclínico o la importancia bioclínica, Campylobacter jejuni es el de mayor frecuencia, que es el que vamos a dirigir la mirada el día de hoy. Ahí podemos ver, nosotros recordando un poquito lo que es la clasificación de las bacterias en base a la morfología. Los habíamos clasificado en cocos, aquellas bacterias que tienen la forma esférica o ligeramente elipsoidal. Los bacilos, que viene el nombre de bastón, porque tienen la forma cilíndrica alargada, ligeramente curvada en algunos casos, que tiene la forma de coma. A ellos los llamamos vibrios o vibriones. Y cuando estos mismos tienden a incurvarse más en forma ondulada, los denominamos espirilos, tienen la forma espirilar. Entonces, básicamente esas son las 4 formas que nosotros habíamos indicado que tienen las bacterias en forma general. Bien, entonces vamos a ver un poquito en lo que se refiere a la estructura, la morfología y fisiología de Campylobacter jejuni. Y aquí lo tengo abreviado, BGN, que es un bacilo gram negativo. Las literaturas indican que es un bacilo gram negativo, ¿sí? Puesto que en algunas literaturas todavía se menciona como que existen solamente 2 morfologías, vale decir, la forma de bacilos y cocos, ¿no? Pero nosotros tenemos un cuadrito, ¿no es cierto? Recuerdan que vimos en el cuadrito, que fue incluso una pregunta del examen, lo clasificábamos a las bacterias en cuanto a la morfología en cocos, bacilos, vibrión y espirilos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, indique qué forma tiene los Campylobacter, ustedes van a poner en el cuadrito, ¿sí? Espirilar, ¿ya? Espirilar. Bacilo es un gran negativo y la forma espirilar, ¿sí? Si bien lo dicen las literaturas, es un bacilo gran negativo, pero miren, dice de forma espirilar. Y si tiene la forma espirilar, por lo tanto, está dentro de el grupo de los espirilos. No es un bacilo propiamente dicho. O en algunos casos, mire como en este caso, tiene la forma de las alas de gaviota, que es el caso de como ven aquí en las imágenes, es el caso de Campylobacter jejuni. ¿Sí? Esa es la característica o una forma de S, ¿sí? O la forma de alas de gaviota. Son típicas poderlas identificar a Campylobacter, ¿sí? A las diferentes especies de Campylobacter en esta forma. Bien, tienen, como ustedes pueden ver, un solo flagelo polar, ¿sí? Un monopolar, que significa que tiene solamente en uno de los extremos, ¿sí? Eso determina la motilidad o movimiento de las bacterias y al tener motilidad, ¿sí? Al tener este flagelo, hace de que esta bacteria sea una bacteria patógena, ¿sí? O más virulenta en relación a una que no la tenga, ¿no es cierto? Recordando un poquito los primeros temas, ¿se acuerdan? Cuando vimos ultraestructuras o estructuras, estructuras de las bacterias, habíamos indicado que existen estructuras obligadas y estructuras facultativas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las estructuras obligadas? Yendo de afuera hacia adentro de la bacteria. Campero, las obligadas, empezado de la pared celular, membranas citoplasmáticas, citoplasma, ribosomas y estructura nuclear. Muy bien, Fabiola. Y dentro de eso, todas las bacterias, para llamarse bacterias, tienen que tener esas estructuras obligadas, ¿no es cierto, Fabiola? Ahora, ¿qué determina el grado de patogenicidad de una bacteria? ¿Por qué se hace agresiva? ¿Qué hace Se que la vuelve bacteria agresiva. sea más agresiva?
Por ¿O las cuándo? estructuras facultativas Muy bien, que por las presenta, estructuras facultativas sí, o no obligadas. A ver, ¿cuáles son ellas? es la glicocálix, cápsula, flagelo, pilis o fimbrias y las esporas. Muy bien. Fabiola, dentro de lo que es el glicocálix habíamos visto lo que es la cápsula y la membrana, la capa mucilaginosa, ¿verdad? Y habíamos indicado que la cápsula era la más importante, ¿no es cierto? Es la que está sobre la pared celular y es que hace de que la bacteria no sea fagocitada, ¿no es cierto? Y al no ser fagocitada, obviamente ya determina su grado de patogenicidad. El flagelo, ¿cómo determina el grado de patogenicidad? El flagelo es el que le da movimiento a la bacteria. Ya. ¿Y cómo hace? O sea, ¿de qué manera determinaría el grado de patogenicidad? ¿Cómo hace? Ya vimos, por ejemplo, en el caso de la cápsula. Lo hace más virulenta porque normalmente cuando entra un cuerpo extraño, en este caso un microorganismo, una bacteria al organismo, van nuestras defensas naturales, que son los leucocitos polimorfonucleares, los macrófagos, y los atrapan, los engloban y ellos eliminan unas toxinas y destruyen a ese microorganismo, a esa bacteria, ¿no es cierto? En este caso, cuando tienen cápsula, más bien al revés, la bacteria elimina unas toxinas que hace de que el macrófago no pueda englobarlas y eliminarlas. Entonces ahí estamos, ahí se puede ver el grado de virulencia o patogenicidad, ¿no es cierto?, que tiene esa bacteria. Pero en el caso, digamos, de que del flagelo, ¿cómo? ¿Cuál sería su mecanismo de acción del flagelo para evitar de que esta bacteria no sea eliminada y pueda continuar dentro, en el caso de los intestinos? A ver, ¿alguien? ¿Solamente Fabiola está en clase? De los 45 alumnos, solo hay una alumna que está dando su repaso. Doctora Antesana. A ver, Antesana. Ah, puede que se determine porque gracias a los flagelos ayudan a las bacterias a tener más movimiento y puedan extenderse más. Ya se mueven, obviamente, pero ¿hacia dónde? ¿Qué pasa? ¿Cómo los beneficia este movimiento? A llegar a los diferentes órganos, como por ejemplo am, las bacterias, ah, las que llegan hacia las, por ejemplo, las que pueden llegar a las vías urinarias, algunas bacterias virulentas. A ver, usted es Antesana Pablo Andrés, ¿no? A ver, Pablo Andrés. Cuando las Sí. bacterias, dijimos que las bacterias son otros bacilos, en este caso, Campylobacter jejuni estamos viendo, ¿verdad? Es una bacteria que normalmente habita en los intestinos. ¿Qué pasa aquí en los intestinos? ¿Cuál es la función de los intestinos? Todos los alimentos que ingresan por vía oral llegan, ¿sí?, en forma de micronutrientes a ser absorbidos a nivel intestinal, ¿no es cierto? Y si llega una bacteria ahí, ¿qué va a pasar con esta bacteria? Una vez que se han absorbido los micronutrientes a nivel intestinal, recordando un poquito sus conocimientos de anatomía, fisiología, biología, ustedes están más fresquitos que mí. Yo hace 50, 60 años lo llevé en la universidad, cuando llevaba también anatomía, fisiología como ustedes. Pero a ver, me acuerdo un poquito. ¿Qué es lo que pasa aquí con los alimentos? Se absorben y los que no son absorbidos, ¿qué pasa?
el cuerpo los desecha. ¿no? Los que no son absorbidos aquí a nivel del intestino delgado es donde se lleva la microabsorción, ¿no es cierto? ¿A dónde se traspasan? Al intestino grueso, ¿verdad? Y cuando esto se llena, se produce ¿qué cosa? El Tantismo. el peristaltismo, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué va a pasar con estas bacterias? Las bacterias que no tengan flagelos van a ser eliminados en las heces fecales hacia el exterior y obviamente van a perecer, van a morir. Pero en este caso, estas que tienen flagelo, como el caso de Campylobacter jejuni, ¿sí? Va a sentir que hay el peristaltismo y se va a entrar en la submucosa intestinal. ¿Se dan cuenta? Cuando es como que, a ver, está lloviendo y ustedes entran, hay un viento huracanado y para evitar que a ustedes se los lleve el viento, ¿qué hacen? Se entran a una casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no se los va a llevar el viento. Pero si ustedes no tuviesen pie, por ejemplo, se quedarían ahí afuera y el viento se los llevaría, la lluvia los mojaría y podrían morir, ¿no es cierto? Algo similar ocurre con las bacterias. Las que no tienen, por ejemplo, flagelos, obviamente van a ser arrastradas con las heces fecales y eliminadas hacia el exterior y posteriormente su muerte natural. En cambio, estas bacterias, ¿sí? Hacen ese mecanismo que les mencionaba anteriormente. ¿Está claro? Eso determina su grado de patogenicidad. Son microaerófilas, ¿sí? A pesar que se dice que son aerobias, anaerobias facultativas, pero normalmente son microaerófilas, que significa que ellas requieren un porcentaje más o menos de 5, 7 hasta un 10% de dióxido de carbono. Recuerdan que de acuerdo al requerimiento de oxígeno, nosotros habíamos clasificado las bacterias en qué, a ver, aerobias, anaerobias, Aerobias, anaerobias facultativas. Y microaerófilos. microaerobias, perfecto. Muy bien, me alegro, chicas, están muy bien, se ve que están repasando. Bien, entonces en muchos casos hay bacterias que son aerobias o anaerobias facultativas, pero de acuerdo a la experiencia en el laboratorio, cuando se les pone en este ambiente de microaerofilia, aquellas bacterias, por ejemplo, que tardan un poquito en crecer, se ha determinado que en estos ambientes crecen más rápido en el laboratorio, ¿no? Entonces, por eso lo que se les pone en este ambiente con un poco de dióxido de carbono. Bien. Si bien ellas pueden crecer a temperaturas entre 35 a 37 grados centígrados, se dice que las especies del género Campylobacter crecen a temperaturas hasta 42 grados centígrados. Esto es para el laboratorio, nos interesa todos estos datos para que nosotros cuando vayamos a aislar e identificar a las bacterias a partir de una muestra determinada que nos llega al laboratorio, ¿sí? Tomemos en cuenta estas características, ¿sí? Bien. El pH más o menos entre un 4.9 a 9. Miren, no fermentan los hidratos de carbono. Esta es una característica que los diferencia de quién. De las enterobacterias. Muy bien, de las enterobacterias. Perfecto. ¿Son catalasa positiva? ¿Las enterobacterias son catalasa positiva? No, las enterobacterias son catalasa negativa. Fabiola. ¿Son catalasa positiva, catalasa negativa? Son catalasa positiva. Son catalasa positiva, ¿ya? Aquí sí coincide, pero aquí esto ya, el simple hecho que sean no fermentadoras ya lo desmarca, ¿sí? De las enterobacterias, ¿no es cierto? Porque no cumple con este requisito de los 5 requisitos, ¿verdad? Oxidasa positiva, las enterobacterias son oxidasa Negativa. negativa. Y aquí tenemos dos diferencias
¿sí? Presten atención en esto porque yo les puedo decir, a ver, las especies de Campylobacter, ¿por qué las especies de Campylobacter no las ponemos dentro de la familia de las enterobacterias? Si son bacterias entéricas, son bacilos, gram negativos, etcétera, etcétera. ¿Qué me van a responder? Porque no No, fermentan hidrato de carbono. No fermentan hidratos de carbono y son Oxidasa positiva. Oxidasa positiva. oxidasa positiva, porque las enterobacterias son fermentadoras y son oxidasa negativa, ¿sí? Bien, ureasa negativa. Esto van a tomarlo muy en cuenta, van a remarcarlo, por favor, que esto nos va a permitir diferenciarlo de el género Helicobacter. A ver, les voy a dar 5 minutos para que me busquen qué es el Helicobacter, Helicobacter pylori. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el Helicobacter pylori? Rosa, doctora. A ver, El, Gabriela. el hilo, Rosas Fabiola. Ah, Rosa. Esta es una bacteria que es gram negativa, que tiene la forma de un bacilo helicoidal y mayormente está habitado en el epilio gástrico del ser humano. ¿En el epilio gástrico? Sí, Es epitelio gástrico humano. Ah, en el epitelio debe ser, ¿no? En el Sí, epitelio gástrico, especialmente en el píloro, debe decir, ¿verdad? Bien, ese es el Helicobacter pylori que también antiguamente o está dentro de lo que es de la familia del Campylobacter, pero lo he separado. Antes yo lo daba junto con Campylobacter y Yeyuni, pero por las características que presentan lo he sacado de ese grupo y después son otro tema que lo vamos a ver como último tema la siguiente clase, ¿ya? Bien, como tiene las características, ustedes han visto parecidas, ¿sí? De ser Helicobacter también, Helicobacter pylori también tiene esas mismas características. Entonces, en el laboratorio muchas veces no podemos diferenciarlas porque comparte muchas características del género, ¿sí? Entonces, lo que diferencia a Campylobacter jejuni, en este caso de Helicobacter pylori, es de que Campylobacter jejuni no tiene la capacidad de sintetizar esta enzima, a diferencia del Helicobacter pylori, que tiene la capacidad de sintetizar esta enzima, que es muy, muy importante para la sobrevivencia de esta bacteria, que eso lo vamos a explicar la siguiente semana, la siguiente clase. ¿Ya? Perfecto. Entonces, yo en el examen, a ver, les puedo decir, ¿cuál es la diferencia principal entre Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori? ¿Qué me van a responder?
Almaraz Que A ver, Almaraz. negativo. Fred Cosme. A ver, vamos, Fred Cosme. Que el ¿Cuál? Campylobacter jejuni tiene la ureasa negativa, en cambio el Helicobacter pylori no. Helicobacter. A ver, Fred. Está relativamente bien su respuesta, pero no me tienen que decir tiene la ureasa negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene esto no es un componente que tiene, sino que es ureasa negativa. O si quiere decir tiene, puede decir tiene Campylobacter jejuni tiene la capacidad de producir o elaborar la enzima ureasa, porque esta es una enzima que la sintetiza esta bacteria. Por eso es lo que cuando lo vemos nosotros en el laboratorio, lo identificamos, decimos ureasa negativa. ¿Está claro, Fred? ¿Y para todos? No quiero Sí. que me digan tiene la ureasa negativa. ¿Está claro, jóvenes? Cuando dice ureasa negativa, ustedes automáticamente, ¿sí? Tienen que decir, esta bacteria, en el caso de Campylobacter jejuni, tiene la capacidad de producir la enzima ureasa. Ahora, si yo les digo en el laboratorio, en el diagnóstico laboratorial, ¿cuál es la diferencia entre Campylobacter jejuni y Campylobacter y Helicobacter pylori? Ahí sí van a decir Campylobacter jejuni es ureasa negativa y Helicobacter pylori es ureasa positiva. Les puedo hacer otra pregunta. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, tiene la forma helicoidal, es catalasa positiva, oxidasa positiva y ureasa negativa. ¿Verdadero o falso? falso, Falso. ¿Por qué? Se saben que porque es tiene que ser su respuesta ureasa, completa. ¿Por qué? ¿Estaba bien? porque, porque es ureasa positiva Muy o bien. porque tiene la enzima ureasa positiva. ¿Igual es No, válido? no, porque tiene la capacidad o porque produce directamente la enzima ureasa, nada más. Porque produce la enzima ureasa o porque al hacer el diagnóstico en el laboratorio, ella es ureasa positiva. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Fred, ¿ahora Sí. está claro? Sí, gracias. Muy bien, continuamos. Son sensibles a la desecación. Esto es muy importante porque cuando nosotros vayamos a manipular las muestras o procesar las muestras ya en la fase analítica dentro del laboratorio, tenemos que tener mucho cuidado en el procedimiento del tiempo que nosotros tengamos de manipular, dar prioridad a las muestras para poderlas, inmediatamente llegan las muestras, poderlas procesar. ¿Por qué? Porque si las dejamos mucho tiempo, se secan las muestras, van a ser eliminadas estas bacterias y nosotros no las vamos a poder identificar en el laboratorio. ¿Sí? Todas estas características, jóvenes, en cuanto a estructura, fisiología, que les pongo siempre de todas las bacterias, sus características morfológicas y fisiológicas, ustedes o sí tienen que saberlo para poder hacer el diagnóstico laboratorial, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, cuando nosotros lo sometemos a temperaturas altas, obviamente se van a inactivar. Habíamos indicado, si bien son termófilas, ellas pueden crecer hasta temperaturas hasta 42 grados centígrados. Si nosotros aumentamos la temperatura, ellas van a ir desactivándose automáticamente, que significa que se van a morir.
Entonces, esto nos sirve ¿para qué? Para que cuando después que nosotros procesemos las muestras, nosotros tengamos que eliminarlas a estas materias, a estas bacterias, perdón, sometiéndolas a temperaturas arriba de 60 grados centígrados. Lo podemos poner al autoclave todo el material que hemos utilizado y automáticamente ellas van a morir. Bien. Con los rayos solares también. Ella una vez, cuando lo mismo, si es que trabajamos en el laboratorio o cuando se las lleve las muestras al laboratorio, evitar que le den los rayos solares porque ellas pueden perecer. Son sensibles también al cloruro de sodio. Habíamos visto que hay bacterias, por ejemplo, como el caso de Staphylococcus aureus, que pueden vivir en altas concentraciones de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Porque normalmente el cloruro de sodio se coloca como un conservador, es la famosa sal, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del charque, que siempre les he puesto el ejemplo, el charque, por ejemplo, a ver, ustedes dejen un charque ahí sobre el mesón en su cocina una semana, y al lado le ponen una fuentecita, carne, la carne así recién comprada del mercado, digamos una carne normal. ¿Qué va a pasar dentro de una semana con el charque? ¿Va a entrar en estado de putrefacción? ¿Se va a alterar? No. Sí, No. doctora, ¿Qué va a pasar estado de putrefacción con a la carne normal. fresca? ¿Qué va a pasar con la carne fresca? Va a entrar en putrefacción esa carne normal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿Por qué creen que el charque no entra en un estado de putrefacción? La sal que se ocupa para el charque sirve como conservante. Eso, perfecto. Perfecto. Entonces, estas bacterias son sensibles a la desecación, a temperaturas arriba de 60 grados centígrados, a las radiaciones solares y al cloruro de sodio, ¿no? Entonces, en el caso del charque, por ejemplo, no va a crecer estas bacterias. ¿Por qué? Porque son sensibles. También son sensibles a la congelación a 15 grados, a menos 15 grados centígrados. Es decir, que si ustedes lo congelan en una carne, por decirle que esté contaminada con Campylobacter jejuni, estas se van a desactivar, van a morir. El pH ácido también o mayor a 9 también va a hacer que ellas mueran. ¿Por qué? Porque aquí dijimos, ellas viven dentro de este rango de pH 4.5 a 9, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son los reservorios de Campylobacter? Aquí tenemos los animales, ¿sí? Para todas las especies de Campylobacter, ustedes pueden ver aquí las aves de corral, el ganado vacuno, el ganado porcino, los animales, ¿y qué se lo llama? Estos animalitos que viven en la casa, caseros, tienen un nombrecito, ¿no? No recuerdo en este momento. Aquí tenemos, ¿perdón? ¿Doméstico? Eso, domésticos. Animales domésticos. Se me fue animales domésticos como el perrito, el gatito, el ganado vacuno. Aquí tenemos ovejas, patos. Miren, todo esto, la carne de estos animales, sí, es portadora de Campylobacter, de las diferentes especies de Campylobacter. En el caso de Campylobacter jejuni, las aves de corral son las más comunes, ¿sí? En cuanto a la patogenia, es decir, cómo se origina la enfermedad por Campylobacter, normalmente el hábitat de estas bacterias es el intestino delgado, eso remarque, intestino delgado, tanto del ser humano como de los animales.
¿sí? Dijimos especialmente en el caso de Campylobacter jejuni, remarquen por favor, las aves de corral son el intestino delgado de las aves de corral es el reservorio o es el hábitat natural del el género Campylobacter jejuni especialmente. Entonces, miren, aquí está el ciclo de vida, ¿sí? De Campylobacter, ¿sí? Ustedes pueden ver un ave de corral que ha sido faeneado, así. Aquí tenemos la carne que está contaminada con las heces fecales, ¿sí? Y en esas heces fecales, nosotros sabemos que las heces fecales vienen de los intestinos, entonces ahí está Campylobacter. No contaminando, nosotros ingerimos, ¿sí? Vía oral y Campylobacter, miren, va a entrar burlando lo que son las barreras naturales de defensa del organismo hasta llegar a el intestino delgado donde ella va a empezar a multiplicarse, ¿no? Y va a empezar a hacer de las suyas, dañando lo que es el epitelio intestinal. Miren, entonces cuando hay el peristaltismo, se produce el peristaltismo, ellas miren cómo ingresan. Normalmente las bacterias están aquí, ¿no? Las microfibrillas que recubren el epitelio intestinal evitan que ellas puedan ingresar y no solamente entran los nutrientes para poder ingresar al torrente sanguíneo. Pero en este caso, mira, ellas como tienen el flagelo, ¿sí? Ellas ingresan al interior de las células y obviamente van a producir el daño a nivel de las células que conforman el epitelio intestinal, ¿no? Y van a producir una gastroenteritis. En el caso de Campylobacter va a ser campylobacteriosis. Se denomina la gastroenteritis producida por Campylobacter, se denomina campylobacteriosis. En el caso de Campylobacter jejuni, CJ, por si acaso yo lo he abreviado, ustedes van a escribir todo completo, ¿verdad? Campylobacter jejuni, como les decía, es el agente causal o agente etiológico de la enfermedad denominada campylobacteriosis o enteritis, también llamada, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿no? Está el mecanismo de acción, ¿sí? Cómo ingresa la bacteria, aquí está la bacteria, va a ingresar a el ser humano en los alimentos contaminados, ¿no? En el caso de Campylobacter jejuni habíamos indicado las aves de corral ingresan al ser humano, ¿sí? Llegan al epitelio intestinal y van a producir los signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que presenta el paciente? El grupo etario más susceptible a contraer una enteritis o campylobacteriosis por Campylobacter jejuni son los niños, ¿no? Los niños son los más afectados o personas inmunosuprimidas. Entonces, en cuanto al cuadro clínico que presenta, que esto normalmente lo va a determinar mediante la anamnesis el médico, pero nosotros tenemos que saber para esa parte porque tenemos que ver de acuerdo a las características que presenta el paciente, cuáles son las muestras que nos van a llegar al laboratorio. Cuando el paciente, por ejemplo, ingiere alimentos o aguas contaminadas con heces fecales que son portadoras de Campylobacter, ¿sí? En una dosis efectiva más o menos de 10 a la 4. Aquí ha habido un error, por favor. Este 4 no es subíndice, es un superíndice, ¿ya? Está aquí arriba, 10 a la 4. Por favor, corrijan esto. ¿Ya? Doctora, ¿Corrigieron? ¿qué ¿Sí? dijo que era DI? DI. A ver, ¿alguien me puede hacer recuerdo qué es DI? Soto, dosis infectiva. Eso, muy bien. Dosis infectiva, muy bien, Shakira. Soto, doctora. Ya, a ver, Soto.
Soto con Z, ¿no? Soto Juliana. A ver, ¿qué es la dosis infectiva, Juliana? La dosis es... Uy, ahora A ver, Juliana. es la cantidad mínima que ingresa al microorganismo necesario Cantidad para mínima. causar enfermedad. ¿Cantidad mínima de qué? ¿De bacterias? Muy bien. En este caso, ¿de qué? ¿De? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas? ¿Qué bacterias son estas? Campylobacterias. Campylobacter. Yeyuni. Es Campylobacter jejuni. Entonces, la dosis infectiva es la cantidad mínima, en este caso, de Campylobacter jejuni que tiene que ingresar, ¿sí?, vía oral, ¿sí?, en los alimentos contaminados con heces fecales de estos animales que contienen a Campylobacter jejuni, van a ingresar al organismo, a un ser humano, para poder desencadenar la enfermedad llamada campylobacteriosis o enteritis por Campylobacter jejuni. ¿Está claro? ¿Y cuánto es 10 a la 4? $10,000. 10,000. Muy bien, Julio Iglesias. Entonces, Solís. Solís. Franz Alberto. Sí. Muy bien. Bien, entonces, queda claro que la dosis infectiva es la cantidad mínima de Campylobacter jejuni que tiene que ingresar a el ser humano en los alimentos contaminados con heces fecales para producir la campylobacteriosis. Perfecto. Una vez que ingresa al organismo, tiene que haber un tiempo de incubación que es desde el momento en que ingresa hasta que se remiten los primeros signos y síntomas. Ese es el tiempo de incubación que tienen generalmente los microorganismos, en este caso las bacterias, la bacteria Campylobacter jejuni. Luego de ese tiempo, luego del tiempo de incubación, empiezan los primeros signos y síntomas. ¿Cuáles son? Las diarreas. ¿Sí? Las diarreas tienen las características de ser bastante líquidas y en muchos casos sanguinolentas. El paciente presenta cólicos y producto de esos cólicos, obviamente, hay dolores abdominales, como ustedes pueden ver, ahí se les he puesto en las imágenes, como para que aquí ustedes ven las imágenes, ya está todo lo que les he puesto aquí en letritas, está aquí en imágenes para que puedan resultarles mejor. A veces entra por los ojos, por las imágenes, entra mejor en los temas, ¿no? Bien, hay cólicos, el paciente presenta fiebre. Mira, aquí les he puesto con un termómetro para que sepan que ese niño, en este caso, que es el grupo etario más susceptible a contraer la campylobacteriosis por Campylobacter jejuni, entonces el paciente va a tener fiebre, el paciente va a presentar náuseas y en muchos casos vómitos. Producto de la fiebre, el paciente va a tener dolor de cabeza, que son las cefaleas, un letargo, es decir, el paciente va a sentirse decaído, un decaimiento, va a sentirse languidecido, y en muchos casos, cuando ingresa la bacteria dentro de la célula, puede producir perforación intestinal. Es por eso que en muchos casos se ven las diarreas sanguinolentas, ¿no? Por la perforación que existe aquí en el epitelio que recubre el tracto gastrointestinal. Entonces, una vez que ha producido una perforación, obviamente es un canal para entrar al tejido conectivo donde hay irrigación sanguínea y obviamente a partir de ahí puede ingresar al torrente sanguíneo y
producir lo que se denomina una bacteremia o bacteriemia. ¿Qué significa una bacteriemia? ¿Alguien me puede decir? Aquí, por ejemplo, estamos hablando en este caso de una bacteriemia. Campero, la bacteriemia es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Eso, muy bien. En este caso, sería una bacteriemia por Campylobacter jejuni. En ese caso, ustedes pueden ver, miren, aquí está Campylobacter en los vasos sanguíneos. Entonces, esta es una bacteriemia, la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Bien, ¿está claro esto, jóvenes? No Sí, hay ninguna doctora. pregunta. Perfecto, pasamos. Ahora, con todo eso que hemos visto hasta ahorita, todo eso tenemos que saberlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar en el laboratorio haciendo el diagnóstico bacteriológico, porque hasta aquí, ¿sí? Este diagnóstico mediante el diagnóstico clínico que se llama, o presuntivo, el médico lo tiene que hacer mediante la anamnesis. ¿Sí? Bien. Y obviamente, repito, nosotros también tenemos que saber esto porque tenemos que saber cuáles son las muestras que nos van a llegar al laboratorio. Pregunto ahora aquí, en el diagnóstico laboratorial, ¿siempre tenemos que poner al principio qué cosa? Especímenes. Especímenes o muestras, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál sería el espécimen? Las heces diarreicas, ¿verdad? Bien. Ahora, habíamos indicado, ¿se acuerdan en la parte de estructura y fisiología, en la parte general, que esas bacterias son muy sensibles a la desecación, a las temperaturas altas, a los pH extremos, al cloruro de sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas características tenemos que tomarlas en cuenta, por ejemplo, para nosotros manipular o conservar las muestras. Sabemos que esas bacterias son muy sensibles a todo lo que son los agentes externos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no las vamos a procesar inmediatamente las muestras, o por ejemplo, el médico lo toma la muestra en la consulta externa, por decirles, en emergencia al paciente o en piso, ustedes van a tomar, si trabajan en los hospitales, van a piso a tomar la muestra del paciente. Entonces, y después tienen que ir, no van a ir cada rato al piso, a veces son en el quinto, octavo piso y el laboratorio está abajo en la planta baja. Entonces, imagínense cada rato subir y bajar, van a salir piernudas, ¿no? Pero van a perder, aparte de eso, van a perder el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo en el laboratorio, la hora en el laboratorio, cuando uno está trabajando en el laboratorio, cuando uno menos piensa, entramos a las 7 y ya son las 3 de la tarde, ya es hora, ya nos pasamos del tiempo que teníamos que salir a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, para ganar el tiempo, entonces yo puedo usar los medios de transporte. Aquí tenemos, por ejemplo, el medio de Carrie Bley. También podemos utilizar el Stuart. Hay muchos medios de cultivo. Esos son los más utilizados, el Carrie Blade y el Stuart. Son los medios de transporte. ¿Qué quiere decir? Este medio es un medio de cultivo que nos va a permitir conservar la viabilidad, eso remarquen, viabilidad de las bacterias, en este caso de Campylobacter jejuni. ¿Qué significa viabilidad? Que la va a conservar a la bacteria. ¿Sí? Por decirles, si yo tomé la muestra, aquí habían 50,000 bacterias, cuando me llegue al laboratorio me van a llegar 50,000 bacterias. Y con las mismas características, ¿sí? Originales, tal como salió de su hábitat natural. ¿Me dejo entender? Para eso sirven estos medios de transporte. ¿Sí? Se llevan su conservadorita y ahí ustedes lo llevan el medio de cultivo, ¿no? Entonces tienen que
pueden mantenerlo inclusive hasta 24 horas a una temperatura de 4 grados centígrados. Por decirles, si alguien vive o tiene en su laboratorio en, en una población de aquí de Santa Cruz que sea alejada, en Valle Grande, por decirles en Valle Grande, Fabiola Montero, es Campero, ¿no? Fabiola tiene su laboratorio en Valle Grande y ella no tiene los medios necesarios como para hacer la identificación de Campylobacter jejuni. Es más, no tiene laboratorio de microbiología, pero le llegó a su laboratorio privado para hacer. Entonces ella tiene convenio con un laboratorio aquí en Santa Cruz y ella envía las muestras, puede enviarlas así en estas condiciones, en estos medios de transporte, ¿no? Conservándolo siempre a esta temperatura, ¿no? Más o menos unos 4 grados centígrados y puede, de Valle Grande aquí me parece que son 4 o 5 horas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, e inclusive aquí dentro, como les decía, dentro del mismo nosocomio, si trabajan en un laboratorio, dentro del hospital, por ejemplo, del piso, por ejemplo, tiene que ir a tomar varias muestras a diferentes pacientes, entonces ella le pone qué sé yo, vamos a hacer de cuenta que, a ver, Antesana Pablo Andrés está trabajando en la caja petrolera y va a tomar muestras. No va a ir solamente a tomar una muestra al piso, va a subir al 5º piso, va a subir al 8º piso, va a bajar al 1er piso y va a ir a tomar las diferentes muestras. Una vez que tenga todas las muestras del laboratorio, para el laboratorio, va a tomar sangre para hemocultivo, heces fecales, un hisopado mucofaríngeo, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de paciente. Y todas, una vez que tenga todas las muestras, y ya las va a llevar al laboratorio. Entonces va a tardar, ¿no es cierto? Y en ese proceso, en ese tiempo, sus bacterias pueden morir. Entonces, para ello, se lleva estos medios de transporte que le van a permitir poder mantener la viabilidad de las bacterias. ¿Está claro? Una vez que nos llega al laboratorio, ¿sí? Nosotros le hacemos un examen macroscópico, o se llama el examen físico. ¿Se acuerdan cuando vimos EGO, examen general de orina? Hacíamos 3 exámenes, examen físico, químico y microbiológico, ¿no es cierto? Esto es parecido. Aquí le hacemos el examen macroscópico o físico. Vemos las características que presentan las heces fecales, ¿sí? Donde vamos a poder ver características líquidas, o sea, las heces líquidas, muco, purulentas en muchos casos, sanguinolentas, ¿no? Entonces eso nos va a determinar la presencia de moco y sangre especialmente. Entonces sería el examen macroscópico de las heces fecales. Una vez que hacemos ese examen, podemos hacer un examen directo, ¿sí? Como en el caso de los EGO. Ponemos una muestra en un portaobjeto, ¿sí? Y lo podemos teñir o lo podemos ver directamente, ¿no? Al microscopio, donde vamos a ver la presencia, por ejemplo, si lo hacemos directo sin tinción, vamos a ver la presencia de leucocitos y de eritrocitos. Leucocitos porque cuando hay un proceso infeccioso, siempre van a ver la presencia de leucocitos. ¿Se acuerdan? En el caso de las EGO, sí que determina, fue una pregunta de examen, que determina la presencia, una infección, luego la presencia de leucocitos, ¿se acuerdan? La presencia de bacterias y la presencia de nitritos o nitritos positivos, ¿no es cierto? Bien, en ese caso, en el directo vamos a ver la presencia de leucocitos y la presencia de eritrocitos por la sangre que presenta las heces diarreicas, ¿no? Bien, también podemos hacer una tinción de Gram. Aquí podemos ver a Campylobacter jejuni. Lo vamos a ver curveados, ¿sí? Lo podemos ver en forma de coma o también lo podemos ver en formas de S o como unas alitas de gaviota. Esas son las características típicas de Campylobacter jejuni, ¿sí? De un color rosado o rojo. Eso nos indica que es un gran
Es una bacteria gram negativa. Bien. Y hemos hecho el examen macroscópico, hemos hecho el examen directo, la tinción de Gram, ¿sí? También podemos hacer, si tenemos, por ejemplo, un microscopio de campo oscuro o un microscopio de contraste de fase, lo podemos ver a la bacteria, en ese caso Campylobacter jejuni, con la morfología típica en sacacorchos o el movimiento típico en sacacorchos que se llama, ¿no? También, si tenemos un microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, también podemos observar la forma espirilar de Campylobacter jejuni. Pero lamentablemente, en todo lo que son los centros de enseñanza, como en ese caso la universidad de nosotros, la UCEOL, no contamos, ¿no? Ningún centro de enseñanza cuenta con esos microscopios porque son bastante costosos, ¿no? Normalmente, ni siquiera en un laboratorio así convencional, tradicional, perdón, tienen estos microscopios. Estos microscopios generalmente se utilizan para laboratorios de investigación, ¿no? Vuelvo a repetir, son laboratorios bastante costosos y no justifica, digamos, tenerlo en un laboratorio donde los costos no van a poder cubrir el costo de estos microscopios. Bien, también para poderlo aislar e identificar a la bacteria propiamente dicha, vamos a utilizar los medios de cultivo. Una vez que hagamos el examen macroscópico, hagamos el examen directo y las tinciones, ya con ello, si vemos, por ejemplo, a las bacterias así en forma, si hacemos la simple tinción de Gram, ya vemos ese tipo de bacterias, ¿sí? Ya podemos decir que se trata de un Campylobacter jejuni y utilizamos o seleccionamos los medios de cultivos adecuados, ¿no? Existen los medios selectivos, ¿sí? Medios selectivos, ¿qué significa? Que son medios de cultivo donde van a crecer, en este caso, las diferentes especies de Campylobacter, ¿no? Tenemos el medio de Butler, el medio de Skirrow y el medio de Campibac, ¿no? Estos tres medios de cultivo selectivo tienen la característica de ser medios, como ustedes lo pueden ver aquí en las imágenes, son medios que contienen sangre y agar. No, agar porque son medios sólidos y sangre, ustedes lo pueden ver aquí, que son medios de cultivo de un color rojo, ¿no? Entonces son medios agarizados, agar sangre como base. Y tienen la característica de tener una serie de antibióticos, ¿no? Que va a hacer de que se inhiba el crecimiento de las bacterias saprófitas. Nosotros sabemos que en el tracto intestinal existen una gran gama de bacterias oportunistas, enterobacterias, ¿no es cierto? Hemos visto, recuerda, más de 40 géneros de bacterias, de enterobacterias. Entonces, imagínense cada una con sus especies bacterianas, que son las que normalmente van a salir en las heces fecales. Y si nosotros lo sembramos en estos medios de cultivo, obviamente va a interferir en el crecimiento de Campylobacter, ¿sí? Entonces, para ello, cada uno de estos medios de cultivo tiene diferentes tipos de antibióticos, ¿no? Campibac es el medio de cultivo más utilizado para poder aislar a Campylobacter jejuni, ¿sí? Estos otros son más utilizados para Campylobacter fetus o para Campylobacter coli, ¿no? Estos remarquen, por favor, Campylobacter BAP, vuelvo a repetir, es el medio de cultivo específico o selectivo, especialmente para aislar a Campylobacter jejuni. ¿Cuáles son los antibióticos? Que aquí me he olvidado de ponérselo, que tienen Campibac.
tiene, por ejemplo, anfotericina B, tiene polimixina, tiene cefalotina, trimetoprim y vancomicina, ¿no? Eso tiene Campivac. Entonces, estos antibióticos inhiben el crecimiento de las enterobacterias o de otros bacilos gram negativos que se encuentran en el tracto intestinal y que salen en las heces fecales, ¿no? En las heces diarreicas que van a estar aquí presentes en nuestras muestras que llegan al laboratorio y que vuelvo a repetir que y si no se inhibe el crecimiento de esas bacterias, va a interferir en el crecimiento de nuestro Campylobacter jejuni, ¿sí? Entonces, inclusive Campivac, decíamos, es específico para poder aislar a Campylobacter jejuni, puesto que Campylobacter jejuni, por ejemplo, la cefalotina, Campylobacter jejuni no es sensible a este antibiótico, ¿no? A diferencia de las otras especies como Campylobacter fetus y Campylobacter coli, que no son sensibles a estas bacterias y por lo tanto no van a crecer en Campivac, ¿no? O si crecen, van a crecer muy, muy poco, ¿no? Bien. Una vez que se ha incubado, en este caso para Campylobacter jejuni en Campivac, la temperatura de incubación normalmente es de 42 grados centígrados. Para cualesquiera de estos medios de cultivo, la incubación es la misma, ¿no? 42 grados centígrados. Aquí esta temperatura también hace de que se elimine la microbiota intestinal, las enterobacterias. Ustedes saben que la única que puede crecer a esa temperatura es Escherichia coli, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una gran mayoría de las enterobacterias van a crecer, van a perecer o van a morir a esa temperatura. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? En la parte general lo vamos a poner en un ambiente de micro aerofilia, en una concentración de dióxido de carbono más o menos de un 10%, ¿no? Y un 85% de una concentración de nitrógeno. El tiempo de incubación normalmente es de 24 a 48 horas. En algunos casos, inclusive hasta 72 horas se puede esperar para que puedan desarrollarse o crecer las colonias. Como vemos aquí, esas que ven aquí, esos como puntitos, son las colonias, ¿no? Las colonias más o menos son pequeñas, pueden haber un poquito más grandes, medianas. En el caso de Campylobacter jejuni, mide más o menos de 1 a 3 milímetros de diámetro. La característica de las colonias es de que son cremosas, son mucoides. En muchos casos pueden también tener una coloración gris. Perdón, son planas. Los bordes son irregulares y la característica de estas bacterias, si ustedes se fijan, es de que no presentan halo de inhibición, por lo tanto no hemolizan, porque no tienen hemolicinas, ¿no? Lo vimos en la parte general, no dijimos en ningún lado la presencia de hemolicinas, ¿no es cierto? Entonces, como no tienen hemolicinas, por lo tanto no presentan halo de inhibición, ¿sí? Las especies del género Campylobacter generalmente están asociadas con mayor frecuencia con las infecciones humanas. Por ejemplo, catalasa, cuando nosotros hagamos las pruebitas rápidas en el laboratorio, vamos a hacer la pruebita de la catalasa y la prueba de la oxidasa y nos va a dar catalasa y oxidasa positiva. Si nos diera catalasa positiva y oxidasa negativa, ya estaríamos descartando de una campylobacteriosis, ¿no? Ya estaríamos hablando tal vez de una de enterobacterias, ¿no es cierto?
ureasa negativa. Si aquí nos da ureasa positiva, si aquí nos da catalasa positiva, o perdón, catalasa y oxidasa positiva, ureasa positiva, tal vez ya estaríamos hablando de un Campylobacter o de un Helicobacter pylori, ¿verdad? Pero si nos da catalasa y oxidasa positiva, ureasa positiva, motilidad positiva, ya estamos hablando de el género de cualesquiera de las especies de Campylobacter, especialmente de Campylobacter yeyu, crece en Campylobacter, ¿no es cierto? Aquí les he puesto un resumen de lo que es qué es lo que se hace cuando llegan las muestras al laboratorio, lo que hemos hablado hasta ahorita en la parte de laboratorio es como un resumen que ustedes lo van a poder, les va a ayudar para que ustedes puedan perdón, puedan hacer sus mapas conceptuales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, desde que se toma la muestra, se lo pone, se lo lleva a un medio de cultivo. Obviamente para la trazabilidad, miren, no se olviden siempre de ponerle su código, ¿no? De identificación a las muestras, mantenerlo refrigerado, ¿sí? Una vez que llega al laboratorio, se procede a realizar lo que son las diferentes pruebas, ¿no? Las pruebitas fenotípicas para ver lo que son las tinciones, por ejemplo, hacer las pruebitas rápidas de la oxidasa, la catalasa, la ureasa, después hacer lo que son las siembras en los medios de cultivo, diferentes medios de cultivo. También ustedes pueden ver aquí un medio de cultivo negro. Se preguntarán por qué. Este es un medio de cultivo que se llama agar carmali. Carmali con K de kilo. Agar carmali, que si ustedes pueden ver, a diferencia de los otros medios de cultivo que vimos aquí, tienen agar sangre como base, ¿no es cierto? Este medio de cultivo como base tiene un agar carbón, ¿ya? De ahí viene, tiene carbón activado, ¿no? Por eso es el color negro. Este es un medio de cultivo también que nos va a permitir poder identificar a Campylobacter jejuni. Sí, este medio de cultivo no tiene sangre, tiene carbón activado y también tiene, igual que el Caribleir, por ejemplo, tiene antibióticos, ¿no? Tiene vancomicina, tiene cefaperazona, vancomicina y cicloheximida, sí. Y si ustedes se fijan, esos antibióticos también sirven para poder inhibir a las otras bacterias gram negativas que van a estar o que pueden interferir en el crecimiento de Campylobacter jejuni, ¿no? Que normalmente se encuentran en la mucosa intestinal y que son las enterobacterias, ¿no? Las oportunistas, obviamente. Si se fijan aquí, miren, ustedes lo van a poder agrandar o buscan también en la información este medio de cultivo que es agar carmali, por si acaso, ya, agar carmali, y van a ver de que las colonias que crecen después del periodo de incubación, que es de 24 a 48 hasta 72 horas a una temperatura también de 42 grados centígrados, una concentración igual de dióxido de carbono de 5 hasta 7%, y van a ver la formación de colonias de un color gris, ¿no? Son las parecidas a las que crecen en el agar Caribleir, pero el color es gris. También son mucoides, húmedas, y planas, ¿no? Y son pequeñas. Y aquí tenemos las pruebitas de la oxidasa. Bien. Una vez que nosotros hayamos hecho
la identificación, hayamos aislado e identificado a la bacteria, en este caso a Campylobacter jejuni, vamos a remitir los informes, que eso es la parte post-analítica, ¿no es cierto? Informamos al médico, ¿sí? Que la bacteria que se aisló es Campylobacter jejuni. Entonces, con esos datos, el médico hace el tratamiento al paciente. Cabe recalcar que hay que tomar en cuenta que la campilobacteriosis es una enfermedad autolimitante. ¿Qué significa autolimitante? Ya lo hemos visto en algunos temas anteriores. A ver. Enfermedades autolimitantes. ¿Recordamos? A ver, ¿no se acuerdan? Almaraz, doctora. Creo, si no mal me equivoco, es que se resuelven por sí solas. No necesitan. Se remiten, los signos y síntomas se remiten sin necesidad de tratamiento, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa? El efecto, ¿sí? O sea que las defensas naturales del organismo hacen de la suya. Entonces, los signos y síntomas de la enfermedad van a remitirse. Son enfermedades en muchos casos son enfermedades autolimitantes. En el caso de que el paciente, por ejemplo, ya asista, no se remitan los signos y síntomas, la carga bacteriana sea muy grande, las defensas del organismo del paciente estén debilitados, y tienda a llegar al nosocomio, al hospital o a la consulta, el médico lo primero que tiene que hacer es hidratar al paciente, ¿no? Es hidratar porque tiene que nuevamente reponer el agua y los electrolitos que el paciente ha botado, ha eliminado. No nos olvidemos que, a ver, ese paciente, ¿por dónde ha eliminado agua? ¿En qué ha eliminado agua? Mediante la expulsión de las heces fecales. En las heces diarreicas, que dijimos que son heces líquidas, ¿verdad? ¿Dónde más? ¿En qué más ha botado agua? Ha eliminado agua el paciente. ¿En los vómitos? Eso, en los vómitos. Imagínense, ese paciente come algo y lo bota todo. ¿En qué más? ¿Por dónde más ha perdido agua? ¿El sudor? Porque En tenía fiebre. En la fiebre. No se olviden cuando un cuerpo está caliente, a ver, ustedes pongan un fierro en el agua, a calentar, si bien no va a hervir porque no tiene agua, pero va a empezar a humear, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué humea? Porque está eliminando la poca agua que tiene, que no se ve. En el organismo nosotros tenemos un 70-80% de agua, ¿no es cierto? 60 lo mínimo. Entonces no lo vemos, pero nosotros estamos conformados de agua. Entonces cuando el cuerpo entra en calor, empieza a evaporarse el agua. Entonces imagínense en las heces diarreicas, en el vómito y en la fiebre se elimina agua y junto con en las heces diarreicas se eliminan los electrolitos. Y ustedes saben que los electrolitos son muy importantes, ¿sí? Son componentes químicos que hace que se produzcan las reacciones químicas dentro de las células. Ustedes saben eso por sus conocimientos de bioquímica, ¿no es cierto? Las células son un mini laboratorio donde hay componentes químicos y se producen reacciones químicas dentro o entre esos componentes químicos en un medio acuoso. Y esas reacciones químicas son lo que dan vida a la célula y nosotros estamos formados por billones de células, ¿no? Entonces, y eso se llama la homeostasis, ¿verdad? Y cuando se rompe ese equilibrio, falta alguno de esos componentes químicos, no va a haber unas reacciones químicas o las reacciones químicas van a estar disminuidas y por lo tanto a eso se llama enfermedad, cuando se rompe el equilibrio, ¿no es cierto? Se rompe la homeostasis. Bien, entonces
esta deshidratación, la deshidratación que tiene el paciente, obviamente va a ser un signo de que el paciente tiene una enfermedad, en este caso una campylobacteriosis o una enteritis por Campylobacter jejuni. Bien, entonces esto es lo primero que, si es que no se remite por sí sola la enfermedad, entonces al paciente que llega a la consulta o a ser internado, tiene lo primero que ser rehidratado, como en el caso, ¿se acuerdan de qué bacteria dijimos también? Lo primero que hay que hacer es rehidratarlo. ¿En qué enfermedad? ¿Recuerdan? Shigellosis, de la Shigella. Ya, shigellosis, en otro más, donde elimina 1 litro por hora más o menos ese paciente, 24 horas, 24 litros más o menos por día, dijimos, ¿verdad? Puede perder hasta 24 litros por día, lo que normalmente eliminamos de 2 a 3 litros por día. Porque lo reponemos eso con lo que comemos, ¿no es cierto? Entonces, si eliminamos 24 litros, tendríamos que tomar 24 litros de agua, ¿no es cierto? Como no lo podemos, entonces el paciente entra en estado de deshidratación. Recordamos a ver en qué tema vimos eso. Estamos fresquitas de hace semanitas anteriores. Antesito del examen. Caliente, caliente, a ver. Pucha, chicos, no están haciendo sus mapas conceptuales, no están haciendo sus cuadritos. Les dije al comienzo de la clase, tengan sus mapas conceptuales a mano, sus cuadritos a mano. Ya podían haber identificado en el cuadro. Es Vibrio cholerae. Eso, Vibrio cólera, la enfermedad que se llama Cólera. cólera. En el cólera también dijimos que lo primero que hay que hacer al paciente es hidratarlo porque pierde 1 litro por, más o menos 1 litro de agua por hora. En las 24 horas pierde 24 litros. O sea que el paciente está totalmente deshidratado. Aquí lo mismo. Bien. La mayoría de las cepas de Campylobacter, en el caso de Campylobacter jejuni, por ejemplo, presenta resistencia, ¿no? Si bien las drogas de elección es la eritromicina, ¿no? La eritromicina también en casos de que a veces la eritromicina tiene sus contraindicaciones, especialmente en pacientes que tienen problemas cardíacos. Entonces, bueno, eso ustedes todo eso lo van a ver, indicaciones, contraindicaciones en la materia de farmacología cuando vean antibióticos, pero estamos un poquito adelantando ya. Entonces, la eritromicina en caso de pacientes que tengan tratamientos prolongados con calcio, por ejemplo, entonces hay un antagonismo con con el calcio. Entonces, en este tipo de pacientes no se les coloca la eritromicina o puede tener un problema de hipersensibilidad también. Para ello se puede utilizar también la citromicina o una fluoroquinolona, la ciprofloxacina, que es la más utilizada, la de 500 miligramos, ¿no? Ustedes, no sé si alguna vez han sido ingresadas al hospital, lo primero que el médico les pone vía endovenosa en los casos de una enteritis, cualquiera sea el agente causal, es la ciprofloxacina, ¿no? Que es una fluoroquinolona que es muy utilizada para poder eliminar a bacilos gram negativos especialmente, ¿no? Que los bacilos gram negativos, que son la mayoría de las enterobacterias que son causantes de las gastroenteritis. Entonces, si se fijan, miren, aquí les he puesto Campylobacter jejuni, lamentablemente, presenta resistencia a las fluoroquinolonas. Y una de las fluoroquinolonas, como les decía hace un momento, más importante, aquí remarquen eso, es la ciprofloxacina. ¿Ya? Y también a los macrólidos, les dije hace un momento, la eritromicina, por ejemplo, es un macrólido. ¿Sí? Es un macrólido que es la cipro, que es una fluoroquinolona.
la eritromicina, que es un macrólido, son las drogas de elección que se utilizan para poder destruir a Campylobacter jejuni. Pero lamentablemente estos dos medicamentos, en los últimos tiempos se ha determinado que las diferentes cepas de Campylobacter, especialmente Campylobacter jejuni, presentan resistencia a estas, ¿no? Estos antibióticos. Eso debido, bueno, a la presencia de los plásmidos, transposomas, que son ultraestructuras facultativas, eso vimos, ¿se acuerdan? Los plásmidos transposones, vimos en el tema de estructuras bacterianas, van a leer eso un poquito ya, y eso dijimos que son los que determinan la resistencia por la presencia de ADN extracromosómica, ¿no es cierto? Y normalmente esas estructuras facultativas que son los plásmidos y los transposones, son los que determinan la resistencia de Campylobacter jejuni especialmente, porque modifican, ¿no?, el sistema de los órganos diana, los sitios diana, y el antibiótico no puede llegar al lugar donde van a modificar, ¿no?, la estructura de la célula bacteriana, y también estos transposones y plásmidos modifican la estructura de los antibióticos, ¿no? En ese caso, la fluoroquinolona, de la ciprofloxacina y de la eritromicina. Bueno, eso ya es otro tema que lo van a ver tal vez en farmacología. Bien, lo que nos interesa a nosotros es de que cuáles son las drogas de elección, ya lo dijimos, la ciprofloxacina, la eritromicina, dijimos, encabezando el macrólido denominado eritromicina, la ciprofloxacina y otro macrólido, la acitromicina también, ¿ya? Pero lamentablemente el problema de la resistencia a estos antibióticos es de que no se los puede utilizar y por lo tanto se necesita hacer un antibiógrafo, ¿ya? Si el médico obviamente lo solicita, nosotros podemos hacer un antibiograma en medio de Müller-Hinton utilizando los diferentes antibióticos posibles, sensibles, que pueda presentar Campylobacter jejuni. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Con este punto terminamos el tema de Campylobacter jejuni, que son otros bacilos gram negativos. ¿Alguna pregunta? No, doctor, está todo claro. Muy bien. Las preguntas las hago yo en el examen, ¿no? En base a los temas, por favor, hagan sus bancos de preguntas, vean, escuchen nuevamente la clase que ustedes la tienen grabadas en la plataforma y de ahí pueden sacar las preguntas. Todo lo que yo les pregunto, les digo, remarquen, esto es lo más importante, eso tenemos que saber para poder saber esto o entender esto. Esas ustedes han podido ver que esas son las preguntas, son preguntas sumamente sencillas que se les hacen en el examen. El problema es que ustedes a veces se confunden, no leen, no escuchan no las vuelven, me parece, a escuchar en vano, se les sube las grabaciones a la plataforma, en vano se les sube las diapositivas a la plataforma, en vano les he dicho que hagan ese cuadrito, que hagan sus mapas conceptuales. Si bien les he dicho, yo no reviso, pero esa es una ayuda
Eso es como que yo les estuviese diciendo, ahí están las preguntas para el examen. Pero si ustedes no las ven las diapositivas, no escuchan nuevamente las clases, si no pasaron clases o no entendieron algo, entonces es difícil, jóvenes, que ustedes puedan entender la materia. Bacteriología es sumamente fácil si ustedes le hacen el seguimiento, como toda materia, ¿no? Bien, no hay más preguntas, vamos a pararla o detener la grabación para que no sea muy larga, ¿ya?